con el auspicio del Grupo Digama. Bienvenidos a Rumbo Minero. ¿Cómo estás, César? Qué gusto, Jorge, como siempre. Mi nombre es Jorge León Benavides y junto a César Campos vamos a desarrollar el programa del día de hoy de Rumbo Minero. Quería mencionarles que vamos a tener un panel súper interesante. Vamos a hablar del análisis económico minero, nacional e internacional, con dos especialistas. Uno de ellos es José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero, de nuestra revista, y además especialista en el tema de análisis de Wall Street. Y vamos a tener a Elmer Cuba también, César. Elmer Cuba, que ha sido director del Banco Central de Reserva, es economista y socio fundador de Macrocónsul, una visión bastante panorámica, amplia de lo que es el tema minero internacional. Así es. También quiero invitarlos, ya estamos próximos, este martes que viene y este miércoles 27 y 28 de junio. Los esperamos en el Hotel Westin para las charlas que se va a realizar en este gran evento, el evento más importante de Lima en minería, que se llama MINPRO, el encuentro de mineros y proveedores en el Hotel Westin del 27 al 28. ¿Quiere usted acudir a las charlas? Muy fácil. Entra a www.minproperú.com y podrá inscribirse en las charlas de manera libre para que pueda usted asistir a este gran evento. www.minproperú.com. Muy bien, vamos ahora a ver los resultados de la encuesta de Rumbo Minero Twitter. Adelante, por favor. A la pregunta, según Víctor Govich, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, este año se invertirán solamente 3.500 millones de dólares en el sector minero, comparados a los 5.600 millones de dólares que prevé el Ministerio de Energía y Minas. La diferencia se debe a temores del sector privado, 36,4%, regulación del sector público, 18,2%, protestas sociales, 45,5%. Sin duda muy interesante la encuesta, pero todo tiene que ver con el gobierno. Hay una tarea pendiente ahí, no solamente es la empresa minera, las comunidades, todo tiene que ver, las tres respuestas, con el gobierno. Hay que seguir haciendo un trabajo fuerte ahí en el gobierno para que se pueda desarrollar la minería. Bien, ahora es tiempo de las noticias mineras más importantes de la semana a cargo de Gabriela Chicoma. Gracias, Jorge. Estas son las principales noticias mineras de la semana. El Ministerio de Energía y Minas informó que en el 2022 el Estado recaudó por los siguientes conceptos: impuesto a la renta, impuesto especial a la minería, gravamen especial a la minería, regalías mineras y nuevas regalías mineras, un monto superior a los 15.848 millones de soles, cifra que representó un incremento de 12,3% respecto a lo registrado en 2021 de 14.110 millones de soles. Newmont Corporation anunció que retrasará la decisión de invertir fondos completos en el proyecto Yanacocha Sulfuros en el Perú durante al menos 2 años para avanzar con su estrategia de optimización de su portafolio de proyectos diseñado para maximizar el retorno para los accionistas y crear valor a largo plazo para otros grupos de interés. Los costos de la primera fase de construcción de la mina de litio Falchani, propiedad de American Lithium, han aumentado probablemente un 20% hasta 700 millones de dólares desde la estimación original más reducida, indicó el director general Simon Clerc. Bien, muchas gracias a Gabriela Chicoma por las noticias más importantes de la minería de la semana. Bien, nos encontramos ahora con un panel muy importante, de lujo creo yo, que es Elmer Cuba, por supuesto, reconocido economista y socio de Macrocónsul, y José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero y analista de Wall Street. Vamos a hablar del panorama económico minero internacional. Bienvenido, Elmer. Bienvenido, José. ¿Cómo están? Gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar en el programa. Vamos a comenzar por Elmer. Elmer, agradeciéndote por haber venido a Rumbo Minero. El secretario de Estado de los Estados Unidos acaba de concluir una visita a China que se había retrasado por meses. Bueno, la relación ahí estaba un poco tirante, como todos sabemos, en virtud de las tensiones diplomáticas. ¿Qué ha pasado con las reuniones que tuvo con el presidente Xi Jinping? Y, digamos, ¿tiene esta visita alguna relación con las
expectativas de desaceleración económica de China. Vemos un China que por un lado dicen que se desacelera, pero que por otro lado hace inversiones a nivel mundial también importantes, ¿no? Cuéntanos, para empezar, un poco sobre esta visita. Es muy importante porque además tiene dos heraldos previos, ¿no? El capitán de JP Morgan, o Banco de América me parece, y también Bill Gates, que son pues, gigantes del mundo capitalista hoy día, han antecedido la visita de Blinken al más alto nivel, en verdad, económico y político, para bajar las tensiones con China, que va a ser así, digamos, indefinidamente los próximos 20 años, ¿no? Porque China ya es un gigante, pero no es capitalista de Estado y no es democrático. Entonces hay dos visiones del mundo distintas, pero los dos son demasiado grandes, ¿no? Entonces van a tener que colaborar en convivir, por digamos, el bien de la humanidad y de ellos mismos, ¿no? ¿Verdad? Así Ya. es la misma casa, digamos, al final del día. Convivir es la palabra, así es. De acuerdo. Ahora, eso, digamos, es potente porque baja las tensiones hoy día. Tenemos una guerra, ¿no? La invasión Claro. rusa ahí y una amenaza permanente de Corea del Norte con Japón y Corea del Sur que hay que resolver, ¿no? Y con Taiwán. Y con Taiwán también, efectivamente. Sí. José, en ese contexto hay que ver que la pausa establecida en el incremento de las tasas de interés por parte de la Fed en los Estados Unidos, sin embargo, no se genera un rebote importante dentro de los mercados bursátiles porque vemos que las expectativas todavía son bajas. ¿A qué se debe eso? Incluyendo lo que Elmer nos acaba de señalar, que este encuentro entre China, altos ejecutivos de China y de Estados Unidos podría aliviar un poco la tensión en el mercado internacional. Los analistas internacionales están señalando, en base a una carátula que saca el Economist que se llama Peak China, que China podría haber llegado a su pico de crecimiento, que ya es una economía madura, que tiene problemas internos, particularmente demográficos, por las políticas anteriores de un solo niño por pareja, y en China hay más abuelos que nietos, que China va a tener problemas en crecer a ese 9% que creció por 50 años. Y eso se empareja con la presión norteamericana de subir las tasas. Las tasas de interés subieron en 11 de las 12 reuniones de la Reserva Federal en los últimos años. Llegamos a un pico de inflación del 9.1% en marzo del año pasado. El mes pasado tuvimos una inflación del 4% y la Fed por primera vez no sube las tasas en su última reunión. Sin embargo, Powell, el presidente de la Fed, dice en la conferencia de prensa posterior al anuncio que vienen 2 aumentos de tasas más en lo que queda del año. Estamos en niveles de 4.25, 4.5 para los Fed Funds, o sea, podríamos llegar al 5% en las tasas y que, perdón, 5.25, 5.5, podríamos llegar al 6%, y que las tasas no van a bajar en los próximos 2 años y que bajar la inflación del 4 al 2, que es el objetivo de la Fed, puede ser mucho más difícil de lo que ya se ha logrado. Y el mercado está convencido que viene una recesión en la segunda mitad del año. Perdóname, José, ¿esto se relaciona un poco con la leve caída que ha sufrido el precio del cobre en los mercados internacionales? Sin duda, porque recordemos que lo habíamos mencionado en el pasado, el oro es un refugio de cara a la volatilidad y la inflación, pero no paga dividendos. Cuando una cuenta en Money Markets norteamericano paga 5,5%, básicamente a cero riesgo, los fondos están yendo hacia los depósitos en dólares y eso tiene un efecto en el metal precioso. Y en el caso del cobre, que China no pueda crecer y que los Estados Unidos vayan a tener algún tipo de recesión en adelante, afecta a los metales industriales. De acuerdo. Ahora, Vladimir Putin, Elmer, ha vuelto a subrayar en el foro de San Petersburgo que hay que desdolarizarse. Con la pregunta anterior, perdón, del acercamiento de Estados Unidos a China, Putin comienza un poco a ponerse de costado, ¿no? Porque ahí en esa relación no entra mucho. ¿Es posible esa desdolarización de la que insiste Vladimir Putin? Mira, el dólar es el campeón mundial, es la moneda donde el mundo es la unidad de cuenta del mundo, es depósito de valor. Y cuando hay nerviosismo, tú fugas a Estados Unidos y en dólares en cash, ¿no es cierto? Eso no está en disputa todavía por varias décadas. El yuan no es una moneda convertible, menos el rublo, ¿no? El euro también es convertible en el área euro y el yen también, pero en ese orden, ¿no? El dólar, fuera de poste, acá está el euro y el yen, y ya los otros ya son monedas locales, digamos, ¿no? No las usas para transar. Podría haber un acuerdo entre las exportaciones chinas y rusas
bilaterales que sean en moneda propia, pero eso nada más. Cuando un chino quiere venderle a un australiano, le va a pedir dólares, o al revés, ¿no es cierto? Entonces, no está en disputa esa hegemonía del dólar ahora, ¿no? De acuerdo. ¿Y el desarrollo de la guerra rusa-Ucrania, José, te genera alguna expectativa respecto, por ejemplo, a lo que Ucrania ha podido recuperar, un área muy grande, más o menos 40 kilómetros cuadrados de lo que había sido tomado por Rusia? En algún momento contigo conversábamos sobre los impactos que tenía incluso en los minerales críticos, etcétera. ¿Cuál es tu perspectiva? Hace casi 2 semanas ya ha empezado la contraofensiva ucraniana, que se esperaba mucho porque es la primera contraofensiva que tiene entrenamiento y material de Occidente. Sin embargo, en las primeras semanas de la contraofensiva, como señalabas, los ucranianos han recuperado 30 a 40 kilómetros cuadrados, pero los rusos han ocupado 30.000 kilómetros cuadrados. Es decir, que la guerra está entrando en una etapa crítica y los analistas dicen que conocen el tema en detalle, que esta es una guerra que Rusia no puede perder y que Ucrania no puede ganar. Los rusos se han atrincherado en el sur y esta guerra del siglo XXI parece más la guerra de las trincheras del 14 al 18 y las fuerzas se han asentado y no se van a mover. ¿Cuál es el problema? 200.000 soldados rusos en un año, César, un año y piquito. 50.000 soldados ucranianos muertos. En Vietnam en 10 años los americanos perdieron 48.000 soldados. Es decir, es una guerra y han gastado más munición que en cualquier otra guerra en ese año. Los rusos acaban de movilizar misiles atómicos estratégicos a Bielorrusia. Las piezas están muy tensas. El problema es que mientras la guerra siga, la tensión va a continuar. Los precios del petróleo y el gas han corregido, pero cualquier cosa puede suceder en este conflicto y eso va a seguir teniendo presión en los minerales críticos. No es casual que lo que mencionaba él, las visitas del sector privado público a China, y eso coincide con las visitas de la presidenta de la Unión Europea a América Latina, después de que el canciller viniera a América Latina buscando metales críticos. La guerra va a seguir planteando dinámicas a nivel global que no se van a resolver. Elmer, las cotizaciones de petróleo, oro, cobre siguen constantemente cambiando, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se están cambiando? Ya nos explica José un poco lo que es la guerra, pero ¿por qué se están cambiando y cómo son tus perspectivas para la segunda etapa, obviamente, del 2023? Sí, la demanda mundial, digamos, de hidrocarburos va a estar menos dinámica, ¿no es cierto? Efectivamente, Europa va a entrar en una recesión. Está en una recesión técnica ahorita y va a seguir todavía por lo menos 4 trimestres más porque todavía no ha triunfado contra la inflación. La tasa de interés en Europa hoy día es menor que la inflación. O sea, todavía tiene tasas de interés reales esperadas negativas. Por eso que todo el mundo apunta a que todavía siga subiendo la tasa y enfríe más la economía, que es un gran demandante. Y Estados Unidos, efectivamente, a pesar que la inflación está en 4%, la inflación subyacente está arriba de 5% y es la vinculada a servicios. O sea, esta fuerte baja que ha habido en Estados Unidos de 9 a 4 es el petróleo, ¿no es cierto? Y son los alimentos. Pero la inflación de servicios, digamos, que es intensa en mano de obra, que ese mercado laboral está todavía muy caliente, presiona los precios todavía al alza. Entonces, todavía la batalla está por darse. Por eso que el mercado apunta a una baja, pero la encuesta de los directores del FED apunta a una alza. Y de acá a diciembre los directores piensan que van a subir 2 veces y el mercado piensa que ya no va a subir, ¿no es cierto? Hay una discrepancia ahí entre el policy maker y lo que piensa Wall Street. Pero digamos, esa batalla se está dando y todavía no se ha ganado. O sea, es difícil Sí, porque Powell no se va a arriesgar a hacer el hazmerreír de libros de texto de macroeconomía de acá a 20 años, ¿no? Digan, mira cómo se equivocaron. Y cuando estén seguros que la inflación bajó, van a bajar sus tasas, ¿no? Yeah. Igual en el caso peruano. En ese interín, tanto será el miedo a la baja del petróleo que la misma Arabia ha dicho que va a bajar la producción, ¿no es cierto? Tímidamente todavía, y no ha tenido mayor impacto, pero digamos, está en ese juego. Porque además, al final, en las próximas 2 décadas, el petróleo cada vez se va a usar menos, ¿no? Entonces, estemos en picos ahorita de consumo mundial. Y quizás ese pico comienza a bajar poco a poco en los próximos 20 años. Entonces, es el momento que ellos tienen que recuperarse. Pero estamos lejos ya del promedio de $100 del año pasado. Estamos ahora en 75, el Brent. Y eso es bueno para Perú en particular, porque Perú es un país importador neto, ¿no? Es malo para los países que tienen petróleo exportable, como en el barrio, Ecuador y Colombia, ¿no? Pero nosotros nos favorece este contexto. De acuerdo, clarísimo. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos nuevamente con nuestros invitados para seguir hablando de la segunda parte que también tiene que ver con minería internacional. Adelante.
Bien, continuamos entonces con nuestra entrevista con Elmer Cuba, socio de Macrocónsul, y José González, editor internacional de la revista Rumbo Minero y analista de Wall Street. Estamos con ellos y vamos a seguir hablando de las perspectivas económicas y mineras para el Perú. José, el ministro de Economía y Finanza, Alex Contreras, proyectó que la actividad productiva de la economía peruana se acelera durante el tercer y cuarto trimestre del año en curso, a pesar de que se contrajo 0.24% en los 3 primeros meses, en comparación con el 2022. ¿Qué debería pasar? ¿Cómo debería pasar para que se cumplan las proyecciones del MEF? Se han ido corrigiendo. También hemos visto, por otro lado, al BCR corrigiendo algunas proyecciones de crecimiento. Lo que hemos hablado en el bloque anterior, lo que ha dicho Elmer, lo que ha dicho José, también hace que no sean tan fáciles las proyecciones, ¿no? Pero ¿por dónde vamos a caminar? El Fondo Monetario Internacional viene modificando sus perspectivas de crecimiento a nivel global y de la región sistemáticamente, casi desde, no de la pospandemia, sino de la guerra. Al fondo le ha venido preocupando la combinación de la pospandemia. Perdón que te interrumpa. Ese cambio constante no se daba siempre. No, el fondo, corrígeme si me equivoco, el fondo hacía proyecciones 2 veces al año, ahora las llega a hacer 4 veces al año, porque la situación está... O sea, hay un cambio ahí por la guerra. No, ya hace ya 10 años que antes era una vez al año en los 60, digamos. Luego 2 veces al año, ahora 4 al año. Exacto. Pero cualquier cosa rara, hasta una quinta puede ser ahí de emergencia. Y porque la pandemia cambió todas las perspectivas y cuando salíamos de la pandemia vino la guerra. Y en la reunión de primavera, que es la reunión principal que hacen en Washington, conjunta del Fondo y el Banco Mundial, al que van todos los ministros de finanzas, banqueros centrales de todo el mundo, volvieron a hacer una nueva corrección y lo llaman a rocky recovery, una recuperación complicada. Y dice, y otro título de los reportes, porque los títulos de los reportes del fondo son muy significativos, y yo lo cito en inglés no por ser guachafo, sino porque el inglés es poco más representativo, y dice, nadie dijo que iba a ser fácil, ¿sí? Y vuelven a corregir hacia abajo. Y el crecimiento global está dependiendo mucho del Asia. Lo que crece, China crece de 5, en el mejor de los casos, India es lo que sigue creciendo. Y América Latina crece menos, pero el Perú sigue siendo una de las estrellas de América Latina en estos nuevos paradigmas y parámetros. Crecemos más que el promedio, tenemos la inflación controlada, las cuentas externas son muy buenas, la política monetaria ha funcionado, la inflación sigue siendo bastante baja y la inflación hacia adelante no debería regresar. Sigue siendo, en el contexto latinoamericano hay sorprende a los norteamericanos en particular cómo es que el peso mexicano, el peso colombiano, el sol son monedas muy fuertes, pues hemos subido las tasas de interés a niveles sorprendentes. Y esa estabilidad se mantiene, la dinámica en el Perú debería seguir siendo positiva, sin embargo, deberíamos crecer más para crear más bienestar, usar la solvencia que tenemos. Pero de nuevo, en el contexto latinoamericano, el Perú sigue siendo, de hecho, es el país más solvente de América Latina. De acuerdo. Elmer, Jorge aludió a las proyecciones del Banco Central de Reserva que siempre están reajustadas hacia la baja en cuanto a la inversión privada. Me llamó la atención un editorial esta semana del diario Gestión en el que habla que la recuperación de la inversión pública sin duda ha sido bastante significativa, o digamos significativa, no bastante, 30% respecto al año pasado, pero que significa que eso no es el único motor pues, que tiene que activarse. Evidentemente, la inversión privada tiene que alentarse de alguna forma. Alex Contreras, ministro de Economía, es optimista. En el campo minero, también Oscar Vera Gargurevich señala algunos de los proyectos, de los 15 más importantes que tiene, como que podrían significar un apalancamiento. ¿Cómo ves tú, en realidad, el panorama para esa reactivación de la inversión privada? A ver, lo que pasa es que el año 22 hemos tenido un nivel de inversión privada nunca vista en la historia republicana. Ha sido el récord de todos los récords de inversión privada, tanto minera como no minera.
Entonces, era difícil ganarle al año pasado. Y por eso que ahora va a caer la inversión privada un 5%. Pero hay que meterle lupa a ese número agregado, ¿no? En verdad es por la inversión minera, ¿no es cierto? No tenemos un proyecto del tamaño de Quellaveco. Ha sido el récord, ¿no? El año 22 ha sido el récord Ya sé que en 2014, 13 era la implosión de Cerro Verde, era Toromocho, ¿no? Entonces, esos gigantes, cualquier país no tiene un gigante así todos los años, ¿no? Claro. Era imposible, digamos, que la inversión privada minera crezca este año, ¿no? Ni siquiera Safranal todito en un año podría reemplazar el monto absoluto lo que ha significado Quellaveco. Entonces, la minera cae. La no minera tiene dos componentes, la corporativa, la empresarial y las casitas, ¿no? Una casa también es inversión privada. ¿Qué ha pasado? En 2022, mucha gente ha completado su casa por temor al COVID y los retiros de AFPs. Entonces, ha sido un año muy bueno para la industria del cemento. Este año también era imposible ganarle. Por eso que la inversión privada este año va a ser negativa, pero no que sea tan pesimistas, digamos. Tiene esas dos aplicaciones. La parte minera, que es inferior, y la inversión privada no minera, que tiene este componente residencial que se ha caído, sobre todo porque este año la inflación es alta, ¿no? Y se ha comido los ingresos de sectores populares. Entonces la autoconstrucción es la víctima acá. Entonces en el margen cae pues 5 o 10%, ¿no? Y por eso que sigue cayendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces va a ser un año negativo para la inversión privada, no tengo duda. Pero el nivel absoluto de este año, aún cayendo 5, es 15% más grande que el año 19. Ya estamos en otro nivel, ya, en otro plató, en otra plataforma. Cayendo incluso 5% hoy día, el 23, como repito, es 15% más que el año 19, pre-pandemia. Eso es algo muy bueno. Pero claro, eso es en la parte de inversión, ¿no? Por eso hay que quitarle un poco el veneno a esos titulares de cae 5%, porque eso es, a cualquiera le hubiera pasado, digamos, ¿no? Ahora bien, entrando al lado de PBI, es un mal año, porque el primer trimestre fue perdido por la conflagración política, ¿no? Entonces se querían tumbar un régimen, y eso ha tenido un costo económico importante. Hemos crecido 0,4, hemos caído. Eso no es normal en el Perú. Si uno ve hacia atrás, en los últimos 20 años, solamente hemos tenido 4 trimestres negativos. En 2021, con la caída de Fujimori y la crisis asiática más el .com, que fue el 2021, 2 trimestres negativos, y la crisis internacional del año 2008, 2 trimestres negativos, que fue algo mundial, ¿no? Pero es muy fuerte. O sea, quitando la pandemia de lado, solamente hemos tenido 4 trimestres negativos en 20 años. Y el quinto ha sido ahorita, lo acabamos de vivir, ¿no? Ese ha sido el mal resultado del trimestre. El segundo trimestre viene muy mal, 0. ¿Por qué? Porque acabamos de suspender por el fenómeno del Niño, ¿no? La campaña de pesca, y por lo que le decía hace un momento, la inflación sigue alta, encima del 6% promedio, y se ha comido los salarios. Entonces afecta en el margen a ese sector. Y tercero, porque la política monetaria del Banco Central es coatractiva, pues, ¿no? O sea, tiene que bajar la inflación, y eso tiene algún costo. Entonces, estamos viviendo ese primer costo, y efectivamente, Perú va a seguir siendo la estrella macroeconómica de la región, por la parte fiscal y monetaria, y seguramente la segunda parte del año vamos a crecer más, pero ya tenemos un 0 en el primer semestre. O sea, eso te va a bajar los números. Yo no creo que lleguemos arriba de 2. O sea, el número que tengo en la cabeza es más pegado a 1. Correcto. Siendo un segundo semestre bueno, ¿no? Un segundo semestre de 2, que ya te destaca en la región, pero como ya perdiste el primer semestre por factores climáticos, políticos e inflacionarios, estamos más pegados al 1%, que va a ser muy... El 1 suena muy mal, ¿no? Pero si lo divides en 2 semestres, tienes un semestre, un segundo mejor semestre, porque el costo ya está hundido, ¿no? De acuerdo. José, apenas 3 proyectos iniciaron construcción en el 2019 al 2022. En lo que va del 2023 no se ha comenzado a construir ninguno nuevo, solo el 3.8% de la cartera de los famosos 53.000 millones de dólares en inversión minera se encuentra en construcción. 3.8%. Las inversiones reportadas al MINEM por los 257 titulares mineros registrados alcanzaron los 335 millones en abril, es decir, un retroceso del 19% frente a los 400 que teníamos millones en el igual mes, en el mismo mes. Pareciera que las cifras proyectadas por el MINEM estarían muy distantes de lo que ha hablado el ministro Vera Garburevich también. O sea, ¿cómo vemos este panorama? Es correcto, por lo que acaba de decir Elmer, o sea, y gracias por la ilustración, y para entender lo severa de la corrección, la economía es cíclica, ¿no? Si tuvimos un año extraordinario, el siguiente año
suele no ser de la misma dimensión, y creo que lo que decía Elmer de que los eventos políticos de principio de año han tenido un efecto mucho más pernicioso del que hubiéramos podido evaluar. Y en términos de los proyectos mineros, la inversión siempre se contrae cuando hay incertidumbre, y lo que hay es una incertidumbre muy grande en función de lo que puede o no estar pasando en el Perú y si los proyectos pueden avanzar o no. Y esa contracción tiene un efecto en cuanto vemos los números. Eso no niega el potencial de las reservas mineras peruanas, de la capacidad de minado, lo ha dicho el INGEMET. Podemos duplicar la producción de cobre con proyectos existentes, reservas existentes, a diferencia de otros países en donde los proyectos se está entrando en exploración, pero eso requiere de una voluntad del sector público y privado de consensuar acuerdos para que esos proyectos se reactiven en el futuro y en el mediano plazo, que tendrían un impacto importante. Y hablando de las consolidaciones, también lo mencionábamos, Barrick Gold tratando de adquirir First Quantum Copper. Es decir, hay mucho interés en el cobre, y si destrabamos esas dinámicas, la inversión minera en el Perú podría recuperarse en los próximos años. De acuerdo. Justamente de inversión, para que esclarezcas al público, Elmer, porque esta semana también salió unas declaraciones del titular de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Víctor Govich, señalando que hay varios proyectos de expansión, o sea, inversión también para ampliación, ¿no?, de operaciones mineras tangibles, y que esto va a representar por lo menos un volumen de 300.000 toneladas de producción mayor, por ejemplo, cuprífera. A eso también hay que referirnos como una inversión que tiene que ser constante, no solamente me refiero a los nuevos proyectos. Sí, sin duda. Y aquí ya están ahí, las reservas están probadas, es cosa de modificar nomás los estudios de impacto y para adelante, ¿no? Eso es mucho más sencillo que mover que galeno. Pero para eso está el tema de la permisología también, y volvemos al círculo vicioso de eso, ¿no? A mí me gusta mucho que hayan empoderado en Indecopi, por ejemplo, en la oficina de control de barreras burocráticas, ¿no?, que puede de hachazo cortar cualquier norma que sea pues totalmente ilógica, ¿no?, y una traba innecesaria. Eso tiene que promulgarse y comenzar a ejecutarse, ¿no? Y hay mucha maleza por cortar ahí, ¿no? Pero Perú, a ver, la minería ha puesto a Perú en el mundo hace 500 años, ¿no? Y hoy día sigue siendo, está en las ligas mayores. No hay ningún sector que tengamos ligas mayores, salvo gastronomía, pero es un nicho, no es un nicho de mercado, no es comparable, digamos. Claro. O agricultura de exportación, que por más que estamos hablando de 8.000, 9.000 millones de dólares, llegará a 10.000, la minería es 40.000, ¿no? Entonces, ok, son los grandes campeones peruanos en el mundo, minería, agroexportación y gastronomía. Entonces, ¿cómo es posible que no hayamos resuelto ese problema central que ha estado pues, en la raíz de la historia de la República? Entonces, tenemos que gastar en eso urgentemente. Y además, yo sería más agresivo, ¿eh? Hay que permitir que se gaste el canon en educación, ¿no? Eso sería lo más potente. El gran legado de la minería peruana debe ser una mejor educación de los peruanos. No solamente fierro y cemento, sino calidad educativa. Profesores desde afuera o los mismos con mejores programas. Permitir gastar el canon en educación. Eso sí puede cambiar los números de la región y traer desarrollo territorial, ¿no? De acuerdo. Bien, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ambos. Un panel de lujo. Y por supuesto, invitarlos a MINPRO, a nuestro encuentro de mineros y proveedores, donde se van a hablar estos y otros temas más. Entrando a www.minproperu.com van a poder asistir. Es este martes y miércoles 27 y 28 de junio en el Hotel Westin. Así que los esperamos, por supuesto, y de hecho van a haber algunas charlas de ustedes también. Así que gracias por estar en el programa. Encantado. Muy bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Para este año 2023, la inversión minera en el Perú superaría los $5.600 millones, permitiendo así marcar la pauta para el crecimiento económico del país. A través de MINPRO 2023, impulsamos las transacciones comerciales de la gran industria minera y sus proveedores. Separa tu stand y participa en la rueda de negocios más importante del sector minero, que abrirá sus puertas el 27 y 28 de junio en el Hotel Westin, la cual será liderada por el ingeniero Roque Benavides, presidente del directorio de Compañía de Minas Buenaventura. No dejes pasar la oportunidad de presentar tus productos y servicios al sector más importante para la reactivación económica. Haz negocios con el sector minero, separa tu stand y participa en la rueda de negocios de MINPRO 2023. A continuación, acompáñennos al bloque de proveedores, los aliados estratégicos del sector minero. Adelante. En Rumbo Minero TV, damos pase al bloque de proveedores del sector minero.
Bien, nos encontramos ahora en el bloque de proveedores. Vamos a presentar a Álvaro Correa Monge, gerente general de ACME y CIA, un proveedor importante en el sector minero. Álvaro, cuéntanos un poco cuántos años vienen trabajando en el sector minero y cuál es el portafolio de productos y servicios que brinda la empresa al sector minero. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mira, ACME y CIA tiene 12 años en el mercado, de los cuales en su mayoría se ha dedicado al sector minero, atendiendo, apoyando y desarrollando proyectos y aplicaciones para clientes y proveedores. Dentro de nuestro portafolio de equipos, manejamos lo que es instrumentación de campo, que vienen a ser sensores de presión, temperatura, flujo, y suministro de equipos para la automatización de maquinaria pesada. Todo el tema de máquinas de perforación, acarreo de mineral, entre otros. Y finalmente, lo que son módulos IoT, que nos va a permitir poder enviar toda esta información de planta y campo y maquinaria a la nube y tener esta información en tiempo real. Dinos, Álvaro, ¿cuáles son los objetivos comerciales para la segunda mitad del año 2023 y cómo ha evolucionado la tecnología e innovación de los equipos, productos o servicios del rubro? Uno de nuestros objetivos principales es que nuestros clientes puedan tener su información en tiempo real, ya que esto les va a permitir tomar decisiones rápidas y un significativo ahorro económico. En nuestro negocio la tecnología no se detiene. Por eso nosotros estamos siempre en contacto con nuestros proveedores y marcas que representamos, que son pioneras en desarrollo de tecnología. Esto nos permite dar soluciones a nuestro mercado con tecnología e innovación, tanto en nuestros productos como servicios. Cuéntanos un poco, para terminar brevemente, lo que es el servicio postventa y el seguimiento al cliente. Miren, todos nuestros clientes tienen un asesor comercial asignado, que siempre está pendiente de sus necesidades, haciendo que la atención, seguimiento y consultas sean personalizadas, para que toda venta siempre tenga el soporte ante cualquier problema. Para ACME y CIA, nuestros clientes son prioridad, porque ellos son los que referencian nuestro excelente trabajo. Muy bien, Álvaro Correa Monge, gerente general de ACME y CIA. Álvaro, muchísimas gracias por estar en Rumbo Minero. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos toca presentar ahora lo que es la bolsa de trabajo en el sector minero, gracias a la Headhunter KSR Global Curac. Adelante, por favor. La bolsa de trabajo de Rumbo Minero llega a ustedes gracias al auspicio de Curac, Headhunter. ¿Te gustaría formar parte de Hochschild Mining? La empresa está en búsqueda de los siguientes perfiles profesionales para sus operaciones en Perú: jefe de guardia de mantenimiento eléctrico, analista de planificación financiera y control de costos. Para mayor información, www.rumbominero.com y jobs.curac.com.pe. Corresponde ahora presentar el segmento del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Perumin es la convención minera líder en Latinoamérica y el mundo. Reúne a los líderes y profesionales de la minería durante una semana para debatir acerca de temas de interés nacional e internacional del sector. Con el propósito de intercambiar conocimientos, presentar avances tecnológicos, promover la inversión y fortalecer el sector. Perumin tiene como objetivo principal el promover el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnología en el sector minero, así como fomentar el diálogo y la cooperación entre los actores involucrados en la industria minera en el Perú y a nivel internacional. La minería es un sector fundamental para el desarrollo del país y es crucial llegar a un entendimiento de manera abierta y consensual. El mensaje es acerca del rol fundamental que tiene el sector minero en el país. Es un motor para el desarrollo económico y es de suma importancia para nosotros transmitirle al público que la minería es una práctica que se realiza bajo estrictos estándares, garantizando un impacto enteramente positivo para el desarrollo del país. Del 25 al 29 de septiembre los invito a ser parte de Perumin 36. La convención minera líder en Latinoamérica y en el mundo. Los esperamos. Bien, hemos llegado al final del programa. Quisiera invitarlos, por supuesto agradeciéndote, César,
César Campos y Jorge León Benavides. Estamos aquí en Rumbo Minero. Hemos llegado al final del programa, no se olviden ahorita. Vamos a empezar con Perú Construye, pero antes quería hacerle la invitación. Inscríbase para este martes 27 de junio y miércoles 28 de junio en el Hotel Westin. Están ustedes cordialmente invitados para las charlas que van a haber. La ceremonia de inauguración va a ser a las 12:30 del día. Van a estar presentes, por supuesto, las autoridades del gobierno y el presidente de nuestro evento. Vamos a tener presentación de análisis de negocios e inversiones en el Perú y en América Latina. Presentación de obras y proyectos de desarrollo logístico como el puerto de Chancay, Cosco, un representante, Carlos Tejada, gerente general. Vamos a tener, por supuesto, al CEO de DP World Callao para hablar de la importancia de la ampliación del muelle sur del puerto del Callao. Vamos a tener desarrollo y potencial del clúster minero en el sur y en el norte, diálogo, formalización minera y minera ilegal. Y, por supuesto, también el Foro del Cobre, presidido por Víctor Govich, presidente del Congreso Internacional del Cobre. Un panorama internacional con José González y Frank Hoffman. Y para terminar, el panorama nacional, Perú en la era del cobre, con grandes, y la presentación del libro del cobre por Carlos Santa Cruz. Definitivamente va a ser realmente un evento muy importante. ¿Cómo hace usted para asistir? De manera libre. Puede entrar a www.minproperú.com y se inscribe y puede asistir libre a todas estas charlas. minproperú.com. Lo esperamos entonces este martes 27 y miércoles 28 en el Hotel Westin. Muchas gracias por estar con nosotros y en minutos venimos con Perú Construye.